A la Asamblea Constituyente, para entenderla, hay que retroceder un poquito. Y un poquito hablo de 2500 años solamente, ¿ya? En un lugar llamado Atenas, porque querámoslo o no, aunque seamos Sudamérica y nuestra identidad se vincule con nuestro pueblo originario y no seamos lo mismo que Europa, bueno, por alguna extraña razón, así como la mayoría de los países del mundo, decidimos llamarnos república y decidimos embarcarnos en algo que es la democracia como sistema de gobierno. Entonces, sí amerita retroceder 2500 años. En un lugar llamado Atenas, había un personaje olvidado, llamado Teseo. Usted se ubica en el mito del Minotauro, del hombre mitad toro, mitad... Bueno, existía un laberinto que fue creado para encerrar este monstruo. Ese monstruo podría simbolizar actualmente el sistema económico, en donde entramos a un laberinto donde nadie puede salir, nos llenamos de deuda y nos termina comiendo el Minotauro. Bueno, en ese laberinto nadie lo podía descifrar y curiosamente quienes eran sacrificados en ese lugar era la juventud de la época, de la sabia Atenas. Llevaban a los jóvenes, quienes se perdían ahí y eran devorados por el Minotauro. Algo parecido a lo que nos ocurre a todos los que ya entramos a la universidad, nos endeudamos a 30 años, nos endeudamos con una casa, si tenemos hijos nos volvemos a endeudar y nos enredamos hasta que nos devora el Minotauro. Sucede que había un personaje que logró descifrar el laberinto y logró matar el Minotauro. Ese laberinto también podría simbolizar nuestra actual constitución política, que vendría a ser ese sistema que a todos nos enreda hasta que nos devora. Ese personaje se llamaba Teseo y logra descifrar el laberinto y matar al Minotauro, y la juventud ateniense logra liberarse de ese destino cruel. Entonces, este personaje curioso estaba un día en Atenas y llega un viajero del extranjero, un enviado de un rey, de un monarca, y se acerca a Teseo y le dice: Teseo, por favor llévame con el tirano de esta ciudad. Necesito entrevistarme con el tirano, le llamaban a los reyes. Llévame con el tirano de este pueblo. Bueno, y Teseo le dice, respira y le dice: amigo, tú estás en Atenas, nosotros somos una ciudad libre, punto uno. Aquí no gobierna uno solo, ni un grupo. Aquí el soberano es el pueblo. Y la voz del más pobre comanda exactamente igual autoridad que la del más rico. Cierro comillas, esa es la idea central de lo que los de la Ilustración después desenterrarían y causarían lo que fue nuestra Revolución de Independencia, la Revolución Francesa. Rescatan esa idea central, en que no gobierna ni un presidente, ni un congreso, ni un parlamento, ni un tribunal, ni un rey, ni una inquisición. El único soberano absoluto, absoluto, en cualquier parte del mundo es el pueblo. Y todo lo demás ha de obedecer su voluntad. Esa fue la matriz que origina las revoluciones constituyentes desde Francia en adelante, donde Rousseau en 1762 recoge aquello y nos dice: la soberanía popular es indelegable, imprescriptible e inalienable. Es única y exclusivamente le corresponde al pueblo. Y no hay ley que esté por encima de eso, no hay poder constituido que esté por encima de eso. Y después viene otro personaje que toma lo de Rousseau y le cambia el nombre. En vez de soberanía popular, inventa un sinónimo. Y aquí llegamos a la... Perdón. Vamos a bailar. Gracias. Un poco de ritmo. Bien. Aparece un señor que lo único que hace es tomar los conceptos de Rousseau y de los griegos y inventa un sinónimo, un tecnicismo, que entre que nos enreda y entre que nos sirve porque es lo que se usa ahora. Él inventa la palabra constituyente. El señor Emmanuel Sieyès, en 1789, uno de los asambleístas de la Asamblea Constituyente, un curita, inventa y escribe un librito chiquitito, como de 30 páginas, que se llamó Poder Constituyente. Y ahí surge la palabra. ¿Y qué dice ese librito? Bueno, lo voy a citar porque es importante que dominemos esto.
Porque si no, viene un abogado de distintos lados y nos enreda sin hablar de estos temas. Ya me lo decía una amiga aquí presente, que era justamente lo que estaban haciendo muchos abogados. ¿Qué dijo ese señor? Mira, el poder constituyente, es decir, el poder de hacer una constitución para el pueblo, radica única y exclusivamente en el pueblo. Y está por encima de la institucionalidad previa. No hay ley, constitución ni poder anterior que pueda ponerle límites al poder constituyente. Y aquí está lo fundamental. ¿Qué es lo que ocurrió? Ya ni me acuerdo la fecha, el 15 de noviembre del 2019, esa fue la fecha del acuerdo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió esa noche? Justamente, se intervino brutalmente y de una manera realmente insólita, que no ocurre en otro país del mundo, solo acá. Se intervino la soberanía popular, se intervino el poder constituyente. Vino una institución anterior, llamada Congreso Nacional, un poder constituido del Estado anterior, y se puso encima y definió las reglas bajo las cuales tenía que funcionar el poder constituyente. Eso es insólito, eso es anormal, eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. El poder constituyente es originario, no puede ser, como decía Sieyès, como decía Rousseau, como decía Teseo, intervenido de esa manera por el Congreso anterior. El Congreso es un poder constituido de la Constitución anterior. Las constituciones surgen del poder constituyente. Que un Congreso venga y se reúna, y más encima las cúpulas solamente de los partidos reunidos y en secreto más encima, y le pongan límites, es decir, reglas, le rayen la cancha al pueblo de cómo tiene que redactar y cómo tiene que ser esa convención y hasta dónde puede llegar y quiénes tienen que conformarla. Eso es brutal, eso es insólito, eso es anormal. ¿Ya? Las asambleas constituyentes en el mundo, todas han tenido que pasar por encima de la constitución anterior, han tenido que violarla. Porque obviamente la constitución anterior no hablaba de asamblea constituyente, etc. Ninguna constitución regula ese tema. Entonces, que acá nos hayan venido con el cuento de que era necesario reunirse y llegar a un acuerdo que le pusiera una estructura y límites al proceso, es una brutal mentira. Eso no se hace. La mayoría de los procesos constituyentes democráticos en el mundo, eso es insólito, jamás ocurriría. Y estamos ahora sometidos a la fuerza a un itinerario, entre comillas, constituyente, porque ya vemos que no es constituyente. Un itinerario constitucional, sometidos a la fuerza, a un proceso en donde ya no sabemos si podemos hacer otra cosa, estamos obligados a vivirlo, pero sí, en los 5 minutos que me quedan, puedo decir más o menos mi opinión respecto a qué va a pasar. Y lo que va a pasar no es mucho. El acuerdo al que ellos llegaron y que nos impusieron, lo que hace es que es simplemente una trampa más. Desde el año 80 en adelante han venido muchas trampas que ya no alcancé a relatar. Pero esta última trampa, que tiene el mismo objetivo del plebiscito del 89, el 30 de julio del 89, lo dejo ahí para que lo anoten y lo investiguen. 30 de julio de 1989, esa fue la primera gran trampa cuyo objetivo explícito, confesado por las cúpulas de la dictadura y de la concertación, fue impedir la asamblea constituyente. Este acuerdo tiene el mismo objetivo y fue hecho por la misma gente. ¿De qué manera? Bueno, inventando un acuerdo en donde aseguren de que la convención que va a existir va a ser una copia, copy-paste, o un reflejo o un espejo del Congreso actual. En definitiva, el sistema electoral y la manera en que se va a elegir y todo lo que ellos escribieron ahí lo hicieron para asegurar que sean ellos mismos y que sea un congresillo más o menos similar al Congreso actual, quien debata y decida cuál va a ser nuestra constitución. Nada más alejado de un verdadero proceso constituyente, nada más alejado de lo que nos dijeron Teseo, Rousseau, Sieyès y los procesos constituyentes latinoamericanos que fueron hace poquito. Estamos muy lejos de aquello.
Este proceso solo va a desembocar a lo mejor en algunos cambios cosméticos de la Constitución, intentando dejar tranquilos a algunos sectores sociales, pero la esencia opresiva y ese laberinto del que hablábamos al principio va a quedar intacto. Eso, señores. Buenas tardes, agradecer a los organizadores, agradecer al público presente por su paciencia. Eso. Estando de acuerdo con la presentación anterior en lo más general, creo que mi presentación va a polemizar un poco respecto de no del diagnóstico que se comparte, sino del quehacer, de qué es lo que tenemos que realizar este año y el próximo. Por supuesto, fraternalmente, y este es un espacio donde venimos a eso, ¿cierto? Bueno, a ver, yo voy a entrar por otro lado. Yo diría, lo primero que habría que advertir es que efectivamente el 18 de octubre se abre un proceso destituyente, es decir, la sociedad, el pueblo, inicia un proceso profundo, muy profundo, todavía no terminamos de entender qué tan profundo es, en donde impugna o desconoce la autoridad constituida. No necesariamente se abre un proceso constituyente, que es el momento posterior, que es cuando se nace lo nuevo, donde se funda la nueva república, sino que estaríamos más bien en este momento en donde se está derrumbando el antiguo régimen. Y en medio de ese proceso de derrumbe, la élite política le sobrepone esta salida institucional a la crisis. Pero no hay ninguna claridad respecto de qué vaya a ocurrir, porque son dos mundos bastante separados. El de la movilización, de la protesta, de la impugnación, esta suerte como de caída en el vacío, y este proceso que va por arriba más institucional. Sin embargo, no hay que confundir al manifestante con el votante. Es decir, la salida a la crisis no necesariamente se va a resolver o únicamente se va a resolver con las manifestaciones en la calle. Me explico. Es un deseo clarísimo de todos nosotros que el presidente Piñera deje su mandato, o sea, que se vaya, que renuncie, que lo echen, no tengo idea. Y las movilizaciones, por muy fuertes que sean, no son capaces de sacarlo del poder. Es decir, se requiere de otros mecanismos que están en otros lugares, que no en la calle, para poder concretar esos cambios. Entonces, insisto, no hay que confundir al manifestante con el votante, porque, y aquí hay una pregunta, en Ucamau no la tenemos resuelta, porque si es que el votante no produjo una ruptura con sus partidos políticos, no importa la cantidad de manifestación que pongamos en la calle, porque los votantes, si reafirman a sus fuerzas políticas en las elecciones, vamos a tener efectivamente un proceso bastante parecido a lo que había antes. Pero no sabemos. Desde la ruptura no han habido elecciones para poder saber no qué es lo que piensa la gente que está en la Plaza de la Dignidad, porque nosotros que estamos allá sabemos lo que pensamos, sino qué es lo que piensa otro, que es el votante. Entonces, cuando digo no confundir al manifestante con el votante, lo que quiero decir es que no va a bastar para salir de la crisis con una salida de transformaciones profundas la protesta en la calle. Es necesaria, vamos a estar ahí, la vamos a impulsar, la vamos a sostener,
Pero no es solo eso, van a ser necesarios cambios en otros ámbitos, en otros campos de batalla que vamos a tener que desarrollar. Hay otro elemento que puede ser distorsionador para la comprensión del fenómeno, que son las redes sociales. Facebook organiza la distribución de los mensajes, etcétera, la comunicación a partir de nuestros amigos. Por lo tanto, la impresión o la representación que uno toma de la realidad desde las redes sociales es más bien la particularidad de nuestro propio mundo. Entonces, si uno vive conectado a las redes sociales y luego va a la Plaza de la Dignidad, puede tener la sensación de que es parte de un movimiento más grande o más absoluto de lo que efectivamente está haciendo. Entonces, la pregunta importante para nosotros es si es que, además de las redes sociales y además del movimiento en la calle, se produjo una ruptura en el votante con los partidos políticos. Si eso no es así, efectivamente los partidos políticos, por muy impugnados que estén por nuestro sector social, todavía sostienen o se sostienen en bases sociales. Es decir, hay gente que los sigue votando y por lo tanto tienen una legitimidad por ese voto que van a conseguir. Entonces, ese punto quería instalarlo para, digamos, insumar, para ir aportando en el análisis. En la invitación que se me hizo, se me plantea una pregunta, que era, ¿por qué ir a votar? ¿Por el apruebo? ¿O si había que ir o no? ¿O por qué había que ir? ¿Por qué creo yo que hay que ir a votar el 26 de abril por el apruebo y por la convención constitucional? Porque de no hacerlo, lo que vamos a hacer es legitimar por la vía de esa elección un triunfo de la derecha que nos va a retrotraer en términos políticos y sociales no sabemos cuántos años para atrás. Es decir, el riesgo de especular con las elecciones del 26 de abril es tan grande, sobre todo si es que no se produjo esa ruptura entre el votante y los partidos políticos. Es decir, si más allá de la encuesta, porque ese era otro actor que no lo dije, digamos, otra representación del pueblo, más allá de que en la encuesta la gente diga que quiere que Piñera se vaya, qué sé yo, en un 90%, si es que la derecha mantiene su base electoral, que puede estar en un tercio, un 40%, y nosotros nos descuidamos o nos dividimos, capaz que la derecha pudiese ganar el 26 de abril el rechazo. Si eso es así, se va todo al carajo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creo que hay que ir a votar? Porque no importa si nos gusta o no nos gusta, o si la Convención Constitucional es o no una asamblea constituyente, porque la disputa política real y concreta sería un fracaso para todos, amarillos y rojos, reformistas, revolucionarios, progresistas y radicales, todos perderíamos con un triunfo del rechazo. Entonces yo creo que hay que ir a votar por el apruebo y por la convención constitucional. ¿Ya? Por eso, lo dejo ahí para la discusión. Lo que no significa que nosotros desde Ucamao pensemos que estamos en un proceso constituyente. Lo que no significa que nosotros pensemos que estamos en un proceso de democratización. No, lo que nosotros decimos es que la lucha política concreta y real a la que estamos enfrentados nos pone este escenario. No es que nos guste, no es que lo validemos, no es que nos sintamos cómodos. Es que si es que no vamos a votar y aprobamos, nos podemos ir al carajo todos juntos. Entonces, lo primero es eso. Segundo, si es que nos interesa profundizar el proceso de cambio, la cantidad el resultado de las elecciones va a ser muy importante. Esto es una hipótesis. Yo tengo la impresión de que
la exconcertación y la derecha van a movilizar sus fuerzas para que los resultados electorales sean bastante similares a la distribución de fuerza electoral que existía antes, para que no se generen condiciones de cambio más profundo. Es decir, que la exconcertación y la derecha no van a apostar por aplastar al otro, sino que van a apostar por un empate. Porque quienes, digamos, la salida más moderada se viabiliza con un resultado electoral 60-40, 55-45. ¿Por qué? Porque lo que haría es instalaría la idea de que no hay condiciones de un cambio más profundo, sino que hay que mantener este proceso gradual. Por lo tanto, paradójicamente, donde está la clave, la llave para radicalizar las transformaciones en Chile es en lo electoral. Y esto por la cultura política nuestra es súper contradictorio porque es por donde nos han traicionado. Entonces, que alguien les diga que ir a votar en lo más radical es como algo raro hay ahí. Bueno, puesto el escenario en cómo está, si es que el resultado electoral fuera 80-20, hay mayor espacio para pugnar por profundizar y acercarnos a algo que se parezca a efectivamente un proceso constituyente. Para despejar al tiro el tema de lo constituyente, en el acuerdo, me parece que en el informe de la Comisión Técnica o en el decreto de Piñera está establecido con toda claridad. Dice, mientras sesione la convención constitucional, la soberanía no reside en ella. La soberanía sigue residiendo en la nación, que se ejercía a través de las autoridades vigentes, actuales. ¿Ya? Entonces, nadie está diciendo que estamos ante un proceso constituyente. ¿Ya? Voy en la idea. Ya, me apuro. La segunda pregunta era, ¿cuál era el lugar que podían tener las asambleas territoriales o los cabildos en este proceso? Yo creo que tiene un lugar fundamental. ¿Por qué? La voy a hacer súper corta. Porque si es que no se produjo la ruptura entre la base electoral y los partidos, y probablemente no se produjo, o sea, probablemente la derecha, con todas las críticas a Piñera, los votantes de derecha van a seguir a la derecha en su votación y las bases electorales de la democracia cristiana, el Partido Socialista, etcétera, los van a seguir. Quienes pueden voltear este proceso son los que no han participado hasta ahora en las elecciones, que es como un 40% de nosotros. Yo nunca he ido a votar en mi vida. Lo estoy invitando a ir a votar. Yo nunca he ido a votar, no, nunca he hecho ese ejercicio. Los que hemos estado afuera durante todo este tiempo, esa fuerza que está afuera, que mucha está en Plaza de la Dignidad, si es que entra en el proceso electoral, puede modificar las correlaciones de fuerza al interior. Si nosotros no vamos a votar, las bases electorales de los partidos los van a sostener. Es decir, los que estamos afuera tenemos que entrar a romper esa exclusión política del pueblo. Ya, para que no quede duda, porque a veces esto no queda tan claro, lo que quiero decir es que hay que estar en la calle, hay que movilizarse. No hay que soltar por ningún motivo la presión a las autoridades. Hay que salir a movilizarse y de todas las formas que sean necesarias, incluso las radicales, pero eso no va a ser suficiente. Ya es claro que no fue suficiente. ¿Dónde se va a resolver este problema? En las elecciones en tres momentos. En abril de este mes, de este año, en octubre de este año y a fines del próximo año, que va a ser más importante que todo lo anterior. Ahora, en abril, lo que vamos a hacer si triunfamos es romper el candado constitucional. No es que vamos a entrar en un proceso constituyente y no es que vamos a tener conquistas sociales. Simplemente vamos a romper el candado constitucional, que es sacarnos de encima la Constitución del 80. En octubre, si es que entramos masivamente, podríamos generar mejores condiciones al interior de tener una convención constituyente más favorable para los cambios. Pero ¿dónde se resuelve finalmente este proceso? Entre noviembre y diciembre de 2021, cuando hay elecciones presidenciales y cuando se ratifica la nueva Constitución. Es decir, si es que tenemos un buen rendimiento electoral, hay posibilidades de cambios radicales. Si tenemos un mal rendimiento electoral, no hay ninguna posibilidad de cambios radicales, ninguna. Y si a la derecha le va bien, nos vamos todos al carajo.
¿Por qué? Porque la profundización del régimen autoritario no es solo del 18 de octubre. El sistema económico chileno necesita de un régimen más autoritario porque las tasas de crecimiento, las tasas de ganancia, perdón, y los niveles de crecimiento y las medidas que tienen que implementar, como la automatización de ciertas áreas de la economía, requieren de un régimen más autoritario. Es decir, nuestra oligarquía ya venía instalando un régimen autoritario previo a la crisis. La crisis le ha permitido incluso instalarlo con las leyes antidisturbios, etc. Por lo tanto, ojo, porque si descuidamos el ámbito de lo institucional, por solo quedarnos en la calle, podremos, como les digo, irnos al carajo. Me quedan 5 segundos. Muchas gracias. Bien. Me parece, bueno, para empezar a agradecer la invitación a esta conversación, que es todavía más interesante porque, por supuesto, está muy nutrida de polémica y para no ser menos, voy a seguir en esa senda. Eso precisamente porque no estoy de acuerdo con que, nosotros no estamos de acuerdo con que todo vaya a quedar intacto. Al contrario, sabemos que no somos las mismas, no somos los mismos quienes estamos acá, hemos vivido un proceso que nos cambia de una manera muy profunda y que va constituyéndonos. Sabemos también que el país que vivíamos hace unos cuantos meses tampoco va a ser el mismo, porque lo que está en curso es la apertura radical de una posibilidad. Y aquí quiero cambiar un poco la mirada, y es quizás el lugar en el que nosotros desde la Coordinadora Feminista hemos buscado mirar este proceso, que es mirarlo sobre nosotras, sobre nosotros, sobre nuestra fuerza, esa que vamos construyendo, sobre la confianza, y por supuesto también sobre este proceso que nosotras sí consideramos que es destituyente, pero también consideramos que es constituyente. Y es constituyente de una fuerza, de una posibilidad, y es un constituyente que es de los pueblos y que está en curso. Y que no vamos a permitir que entendamos que parta ni con un acuerdo, ni con los tiempos institucionales, sino más bien un proceso que estalla y que desde ahí vamos a situar como el hito, desde el que vamos a ir leyendo también este momento. Con esto también quiero decir que hay una posibilidad que se abre precisamente en ese balance que nosotros le hemos llamado como un balance histórico popular y que recae en las premisas mismas de la vida y la sociedad en la que el día, cómo se administra la sociedad, ¿no? Cómo se administra lo que nosotros hemos llamado la precarización de la vida. Y así, cuando entendemos esta idea muy profunda y este desplazamiento, ¿cierto? Y vuelvo un poco al hito que da inicio a este momento, ¿no? Con las movilizaciones de secundarias y secundarias, en la movilización por la evasión, en el contexto del alza del transporte público. ¿Qué es lo que se abre ahí cuando la ministra de Transporte les dice no entiendo por qué están protestando si no fue a usted a quien se le subió el pasaje? O cuando el subsecretario del Interior les dice están completamente fuera de lugar, estas protestas no son la forma para enfrentar este momento. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta a lo que sucedió, y yo creo que lo que todas vimos, participamos, o al menos pudimos escuchar en las redes, cuando vuelve a entonarse el pueblo unido de una manera inaudita, como una canción antigua que parece con una actualidad impensada, y tiene relación precisamente con lo que nosotras llamamos este constituyente, que es el constituyente de este lugar propio, de esta posibilidad de ir reconstruyendo algo, ¿no? De ir reconstruyendo un tejido, de ir reconstruyendo una capacidad de liberación, la capacidad de una imaginación sobre esa vida que se nos había negado y que hoy día por fin veíamos posible de volver a repensar. Pensamos también, y quisiera ahí también retomar un poquito antes, porque para nosotras también fue un hito la ley que está por nacer. Entendemos precisamente lo que significan los límites de esta Constitución y la necesidad de un discurso feminista frente a cada uno de estos, el reconocimiento del trabajo de cuidados como un trabajo, el reconocimiento, por supuesto, de la autodeterminación de los pueblos.
Entonces yo creo que comparto que, como ya decían, que las condiciones de vida actual son insostenibles, que el capitalismo es insostenible y ante eso la necesidad es construir alternativas y es construir nuestro programa, nuestro pliego. Eso es lo que hoy día también tenemos que estar empezando como trabajando hoy. No se debe que sea después, no es desde octubre, es desde ahora, en realidad es desde antes, es algo que ya está en curso y eso tiene que estar por delante. Junto con eso pensamos también, y como ya lo decía, que nada es inamovible, los términos del acuerdo no lo son. Eso es muy relevante y por lo mismo nuestro acuerdo como coordinador y particularmente algo que surge como un acuerdo del encuentro, es que vamos a seguir presionando, que vamos a seguir impugnando, pero vamos a seguir incidiendo. Y una tarea fundamental hoy es no retroceder en ese protagonismo, no ceder a que sean otros los que cierran los términos en los que se hable, cualquiera de los términos, cualquiera de las formas que abre el proceso institucional. No podemos soltar esa disputa, y eso también es una tarea importante. No ceder a la idea de que sea que un paralelismo, ¿cierto?, de los movimientos sociales. Nosotros vamos a seguir presionando a cada momento y hay que sostenerlo porque no puede ser también que una vez que tome forma esta convención o asamblea, la forma que llegue a tomar, por fuera de ella no haya también la presión de un pueblo organizado, y eso también es una tarea que tenemos que sostener. Y es una tarea que tenemos que lograr ir fortaleciendo de aquí a los años que vienen. Porque la crisis que vamos a seguir viviendo es cada vez mayor, la crisis económica va a ser cada vez más dura, y es algo que tenemos que lograr, que lo que hoy día está emergiendo sea algo que nos permita darle alcance a este proceso y a este movimiento, que sabemos que va a tener otros momentos. No creemos que hoy día se resuelva todo, y eso también es importante, no mirar solo en el corto plazo de lo que hoy día estamos como viviendo, y por eso es importante cuidar esto, y es cuidarnos, y es cuidar también la organización que estamos constituyendo, y cuidar también la autonomía que tienen estos espacios, cuidar esta voz que se está viendo, por ejemplo, desde los territorios y las asambleas territoriales, cuidar la necesidad de que haya otros espacios políticos y que no vuelvan a quedar siempre recluidos a los partidos o a los mismos espacios de siempre. Bueno, respecto a la primera pregunta, que hace referencia a la Convención Constituyente, y sin ánimo de ser majadero o de pasar a llevar a alguien, pero que debe quedar claro que, bueno, todos entendemos que la Convención Constituyente no es soberana, por más que la Convención Constituyente, la que no es mixta, la que es 100% con delegado elegible, sea supuestamente ciudadana, porque sería validar un proceso que no es soberano, les va a estar al alero de los partidos políticos. A diferencia de una asamblea constituyente que todavía no paramos, pero es necesario, sería y debería ser, como consecuencia, con personas completamente elegidas democráticamente y sin, como ocurrió en Irlanda, sin pertenecer a ningún partido político. Eso debería quedar claro, y entender que no es el mal menor en la Convención Constituyente. La Convención Constituyente es parte del acuerdo PAC, es parte de esto de maquineo, de una cocina constituyente política de los partidos políticos. Entonces es caer en un error, no es un mal menor. Ahora nos puede parecer un mal menor, pero resulta que es pan para hoy y hambre para mañana. Y eso, ojalá que quede, o sea, que tengamos todo bien claro y podamos unar en ese acuerdo, porque si no va a ser muy difícil avanzar entre todos juntos. Respecto a lo que dice ahí el caballero, no tenemos un programa de asamblea constituyente, tampoco nos hemos tomado el poder, y eso ojalá ocurriera, pero hasta ahora, la vez pasada, y yo estuve ahí también en las calles, cuando nos acercamos a la Moneda subiendo por la Alameda, nos esperaban perdigones. No teníamos una primera línea tan disciplinada como ahora, pero nos disparaban perdigones y les llegaban a todos. Casi me llegaron a mí, llegaron a niñas, niños que estaban ahí presentes, jóvenes, y entonces no llegué ni a tomarse el poder, demostrar eso, pero que es necesario tomarse de alguna forma el poder simbólica, quizás la Plaza Dignidad, quizás este año tomándose la Moneda, pero de todas formas una toma de poder
implica una toma de conciencia de cada uno de nosotros, porque al final y al cabo los políticos se aprovechan del poder que nosotros les otorgamos, tanto pagando un impuesto, tanto votando cada 4 años. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de eso y levantamos las organizaciones populares, va a ser un gran cambio. Desde nuestra Asamblea de Parcelas tenemos un pliego, y hay un pliego porque venimos trabajando desde hace meses en las demandas sociales con varios ejes. A nivel de la carta también se va recopilando esa información. Es un avance, pero tenemos un proyecto, una propuesta, también la estamos desarrollando, pero un programa va mucho más allá y no va de un tiempo a otro. En Islanda se demoraron 3 años. Y finalmente, respecto al compañero del vaticinio de Ucamau, me sorprende este vaticinio de Ucamau, la verdad, y quiere decir algo así, que también me incluyo, porque en estos tiempos es muy fácil caer en vanguardismo. O sea que no, mi opción es la mejor y vengan todos por mi opción. Construyamos toda una asamblea constituyente, pero a mi manera. Vengan. Cuando la idea de la asamblea constituyente, que sea popular y soberana, es que todos construyamos esta asamblea constituyente. No con una sola verdad, no con vanguardismo, ni menos con partidos políticos, sino que entre todos. Y importante también, yo creo que en este mes que se viene y en estos días, ya el viernes pasado estuvo súper álgido en la Plaza de Dignidad, pero no solamente en la Plaza de Dignidad, sino todo el momento en las calles, no soltar las calles y sin irnos al carajo, organizándonos, manteniendo la organización. Voy a responder, creo que hay una pregunta y una interpelación. La pregunta creo que va por el lado de la interpelación, que tiene que ver como con esta idea del vaticinio o con esta como interpretación de mis palabras de que yo estaría diciendo de que el proceso está cerrado y de que no estaríamos nosotros empujando modificar las condiciones del acuerdo. A ver, algunas precisiones. Cuando yo digo que hay que tener a la vista al manifestante, al votante y al que responde la encuesta, no estoy diciendo de que uno es mejor que otro o que se oponen uno con otro, simplemente estoy diciendo que las manifestaciones que tiene el pueblo cuando se levanta son diversas. Una, y voy a agregar la de las redes sociales. Una, por ejemplo, es la movilización. Y cuando digo la movilización en la calle, tampoco estoy asignándole una cualidad negativa, de que no delibere, de que no elabore. De hecho, lo que dije es que justamente lo hace, y que lo que hizo fue romper con su relación con la institucionalidad. De ahí emana el proceso destituyente. Lo que yo decía es que lo que no está totalmente claro es que otro segmento de la sociedad o otra identidad de los mismos sujetos haya hecho esa ruptura, que es el votante. No sabemos si es que las bases electorales de los partidos rompieron con sus partidos. Por lo tanto, si es que no rompieron, lo que vamos a tener, y con esto vuelvo a clarificar, no es que esto nos guste, no es que esté en nuestros deseos. Si es que no se produjo aquella ruptura de las bases electorales con los partidos, lo que vamos a tener es un escenario X. Y en ese escenario X es que nosotros decimos que la solución no es solo más movilización, sino que es también irrumpir en el proceso institucional. ¿Por qué? Porque quienes pueden voltear o patear la mesa es ese segmento del cual yo soy parte, que nunca ha participado de la institucionalidad, porque le ha tenido siempre una profunda distancia y sospecha. ¿Ya? O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que quedarse afuera en esta pasada no es un buen negocio. Lo que hay que hacer es entrar. Y con entrar no queremos decir que nos encanta el acuerdo, que lo validamos, que los partidos son lo mejor. No, estamos diciendo de que como está planteado el escenario en un campo de batalla, que es el campo institucional, lo que le conviene a las fuerzas de cambio es entrar con fuerza.
En ningún caso ese es el único escenario ni el más importante. Está ahí. Hay otros espacios que son fundamentales, y lo dije. Las asambleas territoriales, los cabildos, las organizaciones de base, que duda cabe, el movimiento popular Ucamao no solo ahora, hace una década que trabaja en la base de manera cotidiana haciendo ese trabajo de hormiga. Entonces, raramente podríamos nosotros estar diciendo que hay que desconocer o no realizar ese trabajo e irse al Congreso. Por lo tanto, la precisión tiene que ver con eso, con no perder de vista que pudiese irrumpir un actor que es el votante, que puede ser distinto, por ejemplo, a la encuesta, al encuestado. El encuestado nos dice 80% está de acuerdo con el plebiscito, por lo tanto nos relajamos, nos concentramos en otras tareas y luego nos encontramos con la sorpresa de que gana la derecha en el 26 de abril. ¿Ya? Y eso, pasaron 40 años desde que se instala la Constitución, con todo lo que implicó, ustedes saben. El decir que nos tenemos que ir al carajo, yo creo que se puede decir desde cierto lugar. Pero yo creo que no vamos a tener otra oportunidad como esta, tal vez 40 años más. Entonces hay que ser muy cuidadoso, así responsable, porque ya parezco el viejo de la mesa, cuidadoso con lo que uno hace, porque lo que está en disputa, lo que está en juego es muy relevante. A mí me gustó mucho la presentación de la compañera y creo que nos aporta mucho a nosotros porque le pone una dimensión más profunda, porque la compañera es parte de un movimiento que es más profundo. Nosotros somos un movimiento reivindicativo, político, más clásico. La compañera es parte de una radicalidad mucho más profunda y creo que nos sirve mucho, que tiene que ver con ese otro tiempo, porque nosotros estamos viviendo más clásico, en el tiempo concreto de la política, del movimiento reivindicativo, etc. Ese tiempo que la compañera agrega no es que lo desconozcamos, es que no necesariamente lo encarnamos como ustedes. La radicalidad de las mujeres de las feministas, en este movimiento y en esta crisis, por supuesto que va a ser más profunda que la nuestra, y eso está muy bien, y nosotros estamos aprendiendo de las compañeras. Nosotros nos hemos abierto y estamos aprendiendo de las compañeras lo que sea necesario. Entonces, que sea deseable que el tiempo que la compañera está planteando acá se imponga el tiempo institucional, bueno, por supuesto, pero eso está por verse. Eso está por verse. O sea, en los 60 la juventud también vivía como que los procesos eran sin vuelta atrás. No solo en Chile, en toda América Latina. Y con esto no quiero traer acá discursos del terror, pero lo que quiero decir es de que no solo se avanza en estos procesos de transformación, también se puede retroceder, y eso hay que tenerlo en las consideraciones de lo que se va a hacer. O sea, no todo es avance, no todo es triunfo. En los procesos de disputa hay un otro al frente que se mueve, y se está moviendo bastante. A ver, yo creo, lo último que digo, yo creo que no hay que confundir no creo que alguien lo haya confundido aquí, pero creo que no hay que confundir el camino con el objetivo, los mecanismos, las vías con la meta. Para nosotros, ¿qué es relevante? Que efectivamente haya un cambio constitucional. Es fundamental en este país deshacernos de la Constitución del 80, es fundamental, o sea, eso no puede estar en ningún lugar a duda. Que quisiéramos una asamblea constituyente soberana, por supuesto. Eso va a ocurrir cuando estén las fuerzas sociales para que eso exista. Eso no lo vamos a decretar nosotros en un foro. No tengan ninguna duda que nuestros empeños van en esa dirección, pero también vemos que la realidad tiene su peso. Entonces, creemos que hay que sacarse la Constitución del 80, es fundamental para cualquier proceso de cambio. Para cualquiera de los que estamos aquí en la mesa, nuestros objetivos están topados con esa barrera institucional. Hay que sacarla, y eso hoy día existe una posibilidad, que es con la posibilidad del plebiscito.
Lo que se viene después son las nuevas luchas del día siguiente. El 27 de abril se abre el nuevo escenario de lucha. No es que nosotros el 27 de abril decimos, de acuerdo, nos retiramos de la calle, no nos vamos a movilizar más y cerramos el proceso acá. No, es una batalla que hay que dar en su lugar, hay que ganar esa batalla y el día siguiente viene la batalla que sigue y que tiene que ver con las movilizaciones, que tiene que ver con las deliberaciones, que tiene que ver con los territorios, que tiene que ver con el hogar, que tiene que ver con las relaciones que establecemos entre hombres y mujeres, etc. Pero no es excluyente. Entonces, nosotros creemos que hay que ganar en el plano del cambio constitucional. Creemos que es fundamental arrebatarle a este gobierno y con los futuros gobiernos conquistas sociales. No hemos ganado nada en el plano de las conquistas sociales y las movilizaciones en buena parte se levantaron demandando mejores condiciones materiales de vida. O sea, necesitamos, como dice la doctora, recuperar en el plano de la reproducción de la vida, de la producción y reproducción de la vida, necesitamos recuperar tiempo para nuestra vida. Si lo que se venía instalando era un proceso de mayor apropiación de nuestro tiempo de vida, entonces necesitamos ganar conquistas en el plano de las jornadas laborales, de los salarios, de la previsión, de la educación, de la vivienda, etc. Para eso, si es necesario ir a votar, vamos a votar. Si es necesario estar en primera línea, estaremos en primera línea. El tema es no perder de vista cuál es el objetivo. También creemos que es fundamental romper la exclusión política del pueblo y que hay que estar ahí. Cuando los dejamos solos a estos hueones, nos cagamos. Entonces no hay que volver a dejarlos solos. Hay que estar ahí, hay que disputar los espacios. También creemos que es fundamental y que no se puede cerrar este proceso sin la liberación de los casi 3.000 presos que hay. O sea, no es posible que se supone que vamos ganando. En la lectura de esta mesa hay que casi desconocer el acuerdo porque es de una minoría y por lo tanto estaría en una posición de fuerza tal que podríamos imponer nuestras condiciones. Si vamos ganando, ¿cómo no podemos liberar a nuestros presos? Son casi 3.000 que están presos ya varios meses por delitos menores, por faltas menores. Entonces, el proceso no se puede cerrar, digo cerrar el proceso no puede seguir avanzando si no es con la liberación de todos aquellos individuos, ciudadanos, compañeros que han luchado por este proceso de cambio. Eso tiene que estar en la centralidad de la huelga, en la centralidad de nuestras reivindicaciones, etcétera. Todos. Tiene que haber una ley de amnistía y que todos los compañeros salgan libres. Creo que no hay para qué explicar más eso. Por lo del AK-47 creo que no es necesario explicarlo más. Lo último que creemos nosotros que es fundamental, lo que decía aquí el compañero, que en este proceso que se está originando y que es de largo aliento, y que ese sí es el constituyente, pero que no es este año, sino que es algo que se va a iniciar de aquí en adelante, que es el programa o el modelo. O sea, si no queremos neoliberalismo, si no queremos capitalismo, si no queremos patriarcado, etc., bueno, tenemos que desarrollar un modelo alternativo. Y en esta realidad, para esta realidad, no para Europa, no para los años 60, no para el siglo XIX, para el Chile del 2020 en adelante necesitamos un modelo de desarrollo económico, político, cultural distinto. Y eso es cabronísimo. Es muy difícil pensar en instalar un nuevo modelo. O sea, si uno ve la historia, cómo se instaló se instaló con el subsidio, terminó, del imperialismo. No es que estos buenos geniales instalaron el capitalismo, lo instalaron con el apoyo de un imperio que los está subsidiando permanentemente. Y cuando les falla, vienen los créditos internacionales para que la base se levante. ¿Cómo vamos a levantar nosotros un sistema de previsión alternativo? Un sistema de producción y distribución de vivienda distinto. No está fácil, no es fácil, no es algo que vamos a resolver con una mayor radicalidad en la democracia de la participación. Son problemas súper complejos. Entonces, vamos adelante, compañeros. Nosotros vamos a estar en la calle, vamos a estar en las asambleas territoriales, vamos a estar en los cabildos. No vamos a abandonar el proceso destituyente. Pero no nos perdamos con lo institucional porque ahí se van a definir temas importantes. Muchas gracias. Queda una última ronda de palabras, de preguntas, reflexiones. Me habían quedado dos a la cola, Sergio y Carolina, y quisiera eso, privilegiar la voz de una mujer. Así que eso. Gracias. Les agradezco a los 4 conferencistas sus aportes. Hay cosas que he aprendido hoy, como dicen la palabra de moda, y los insumos, ¿ya?
fueron muchos. Sin embargo, la primera sensación que tuve fue no sé si yo vine así, llegué así, pero fue de decaimiento. ¿Ya? Después las preguntas como que me levantaron un poquito el ánimo, las respuestas que le dieron ustedes, pero yo los veo tan escépticos al fin y al cabo. ¿Ya? Primero hay un análisis intelectual de la cuestión de las constituciones, ¿ya?, en el mundo de parte de Matías, o sea, creo. Y la verdad es de que no tan es así. Digamos, la soberanía también puede expresarse por otras vías. Por ejemplo, la Constitución alemana la hicieron los milicos y es muy cortita, y le pusieron una cláusula que decía que esta Constitución podía ser reformada por voluntad del pueblo. Lo que decidió el pueblo fue quitar esa cláusula, porque no querían arriesgarse. Perdón, ¿qué pasó aquí? Ahí. Pero se escucha bien, se escucha. Bueno, me escuchan igual. Entonces, no todas las constituciones en el mundo tienen que emanar doctrinariamente del poder constituyente del pueblo, porque eso es un discurso que se está probando aquí en Chile. Es que posiblemente nosotros estemos aportando algo muy novedoso, algo que no se ha dado anteriormente. Boris dice, esto es una cuestión fundamentalmente de lucha de poder, pero a través del voto. O sea, en qué medida el demandante, ¿ya?, se expresa como votante, ¿ya? Y también lo veo eso como muy escéptico. Los únicos que hablaron de ir hacia una asamblea constituyente autoconvocada son Javiera y Matías Flores, ¿ya? Y eso es justamente nuestra tarea de las organizaciones territoriales, llegar finalmente a una asamblea constituyente autoconvocada, independiente de lo que hagan los otros. Hemos gastado tanto tiempo en a criticar al acuerdo con la paz y la nueva constitución, que yo difiero totalmente de las opiniones de que eso es una mar, unas cosas así. Fue un misil que les disparamos a la élite y tuvieron que ya tragárselo. Es cierto que van a tratar de mover las cosas para su beneficio, pero fue un triunfo del pueblo, y la gente radicalizada le quita justamente el valor más grande y más hermoso que tiene eso, ese misil. ¿Ya? Y entonces partimos sospechando de todo el mundo. Luego eso nos lleva a una política de aislamiento, porque yo veo aquí, por ejemplo, de que cuando hablamos de alguna posibilidad de vincularnos con la unidad social, saltan todos así, pero como engrifados. O sea, no, dicen, no, cuidado. ¿Ya? Gracias. Y eso también es absurdo. Entonces yo quiero plantearle lo siguiente: ¿qué posibilidades existen en que todos nosotros vayamos a una asamblea constituyente y a un proceso constituyente? Y para mí es tan importante el proceso constituyente como la asamblea constituyente. El proceso constituyente nos va a vincular con el pueblo. Tenemos las redes sociales, tenemos nuestras organizaciones, y podemos entonces generar un proceso de debate a nivel de todo el país. Tenemos que ir a la asamblea constituyente autoconvocada, trabajar por eso. Estoy de acuerdo con Matías Flores del tercer voto. Eso es importantísimo. Y si nosotros los ponemos de acuerdo, ¿ya?, independiente de quiénes sean los que lleguen a ese acuerdo y con las intenciones que lleguen, va a ser maravilloso. Si nosotros llegamos a tener 2 millones de votos que dicen asamblea constituyente, los términos que nosotros nos señalamos, créanme de que estamos creando una nueva realidad. Y de hecho, el movimiento social está creando nuevas realidades. Yo no creo que volvamos atrás, aun cuando nos dieran un golpe de Estado, que no creo que va a ser así. Estoy muy lejos de ver esa posibilidad, pero si llegara a suceder, no vamos a dejar de ser los vecinos que hoy día somos. Buenas tardes, mi nombre es Carolina. Quisiera agradecer a los organizadores de esta instancia de reflexión, a la gente presente y a los invitados que han destinado parte de su tiempo y han colaborado también en nuestra mayor información y
Bueno, quisiera partir de alguna manera tomando un poco la reflexión de Boris acerca del marco de votantes en el cual nosotros como país vivimos, ¿cierto? Donde hay una derecha que vota, ¿cierto? De forma disciplinada, y en desmedro de nosotros, ¿cierto? Que no es un voto obligatorio, que es ni siquiera un día feriado, y que como ustedes podrán ver, las personas que no muchas veces pueden ir a votar ese día son los que trabajan, ¿cierto? Es decir, la clase trabajadora que justamente está demandando cambios económicos o materiales. Entonces, a partir de eso, y teniendo en cuenta esta estructura, y viendo también que hay de alguna forma, quizás todos compartimos la necesidad de una asamblea constituyente y que de alguna forma esto ha sido sacado, por así decirlo, del proceso, y a su vez también es algo que no se ha concretado en el hecho, ¿ya? Pero sí es una especie de tendencia que nosotros todavía no abandonamos. Desde una posición respecto a la Asamblea Constituyente, ¿qué piensan ustedes, los panelistas, acerca de la disputa del poder institucional? Es lo mismo en esta votación, en esta coyuntura, votar por una convención mixta, da lo mismo votar por ella o por una convención constituyente, y ya más bien una pregunta hacia el futuro. ¿Es posible, según ustedes, una articulación entre una futura, siendo bien positiva y optimista, una futura asamblea constituyente autoconvocada con esta convención constituyente? ¿Es posible? ¿Hay algún nexo estratégico, político? Eso. Voy a dar la palabra. Lucy del Mar, de Asamblea Marín. Tengo varias preguntas, voy a tratar de dejar dos. La primera es, sí, es cierto, se escuchó harto como ese pesimismo, se le sintió un poco el pesimismo y el desacuerdo, y se entiende mucho, porque en realidad en las mismas asambleas estamos con ese pesimismo. Pero la pregunta va en que ustedes ven que hay una voluntad política, no dentro de los partidos, sino que dentro de las organizaciones, que pueden hacer surgir esta Asamblea Popular Constituyente a bajar un poquito el peso de su propio ego, orgullo, y realmente unirse en una gran fuerza y lograr la Asamblea Constituyente. Me refiero la CAT, me refiero Unidad Social, me refiero al movimiento feminista, está la CUT, ¿ustedes ven o perciben que existe una unión entre esas fuerzas que no son las institucionales ni las parlamentarias? Esa es una. Me encanta la idea del tercer voto. De hecho, me gustaría que lo explicaran un poco más, en el sentido de que, por ejemplo, la tercera papeleta incluye anular la segunda pregunta. Es una pregunta bien cortita. Y sobre la visión feminista, me encanta tu posición, en el sentido que realmente el proceso es largo, necesitamos nuestros propios tiempos, y dentro de esos tiempos me gustaría que nos hablaras un poco más sobre los planes que tiene la visión feminista dentro de este proceso y largo momento para cambiar nuestro estilo de vida. Hola, Bárbara, participo en la Asamblea del Barrio Yungay, también participo de la Coordinadora de Asambleas Territoriales, pero en verdad quería plantear un poco respecto a sus respuestas anteriores, que este proceso de Asamblea Popular Constituyente o Asamblea Constituyente Autoconvocada, quizás debemos definir igual cómo queremos llamarle a este proceso de soberanía que vamos a determinar nosotros como organizaciones desde los territorios y los barrios. Debiésemos levantarla, ya que debiésemos impugnar, eso es lo que dije delante, elaborar, ser disciplinados. Si hay que ir a votar para que podamos avanzar en el tema de la constitución, vamos y votamos.
Si luego hay que levantarse a las 6 de la mañana para cortar la ruta porque hay que ponerle candela a esto, para que esto se siga movilizando, hay que levantarse a las 6 de la mañana y ponerle candela. No es solo reclamar a un otro que las cosas no son como yo quisiera, como debería, como la teoría dice, como en Europa se supone que ocurrió. No, nosotros tenemos un desafío como sociedad y tenemos que asumirlo. Como Ucamao vamos a estar en los territorios, en la calle, donde sea necesario para avanzar en ese proceso. Ese es el tema. Y si tenemos que aprender de las compañeras, vamos a tener que aprender de las compañeras, o de que quedarnos callados y aprender a escuchar, lo vamos a hacer, porque lo que nos interesa no es nosotros, no es nuestro movimiento, es que efectivamente en Chile la sociedad pueda recuperar su vida, porque la perdimos el 73, la perdimos el 25, la perdimos el 33. Eso, muchas gracias. Bien, yo también voy a tratar de ir enlazando las respuestas porque también comparto que están interesantes y que por supuesto también van como al corazón de lo que está en curso en esta discusión. Pienso que para empezar, y como hemos insistido recurrentemente, esta idea del proceso habla también de poder abrirnos, también imaginar que, o sea, entender que no hay un manual, ninguna de las experiencias anteriores, no en Chile ni tampoco en el mundo, nos van a traer respuestas muy resueltas sobre cómo se elabora este momento. Y junto con eso también entender que cada uno de los contextos ha tenido una historia y una formas y caminos, grupos que ha tomado precisamente que responden a la historia y a la disposición también de las fuerzas y de las fuerzas en disputa en cada lugar. Por eso también es muy importante que analicemos cuáles son estas fuerzas que hoy día están teniendo lugar en este momento, cuál es nuestra fuerza, cuál es la fuerza de otros sectores, qué formas tienen, cuál es su despliegue, cuál es su capacidad de incidencia en ello. Y junto con eso también, abrirnos también a la posibilidad de imaginar y construir alternativas en este momento, en este contexto, que vayan siempre detrás de la necesidad de ir ampliando también esa fuerza propia. Esto lo digo porque a propósito de la pregunta respecto a cómo se relaciona en los términos de la asamblea, o sea, de una asamblea constituyente y las formas de la convención constitucional en los términos que hoy día tiene, nosotros hemos insistido en lo siguiente. Para empezar, que vamos a seguir presionando, y lo vamos a decir siempre, por una asamblea constituyente, feminista, plurinacional y popular. Entendemos eso como una tarea permanente, como un camino y también como una meta. Con esto lo digo así porque entendemos que es un proceso que está en curso, pero también entendemos que es la posibilidad hoy día de abrir otros espacios. Lo dicho, ya se ha establecido, se ha levantado un llamado desde espacios, por ejemplo, comunidad social, a levantar una asamblea constituyente popular y plurinacional. Lo hemos levantado nosotros también como una posibilidad. Lo ha dicho también ya las asambleas territoriales. Me parece que ahí también existe la posibilidad de ir elaborando un momento y un espacio también donde podamos discutir, que no es, y creo que aquí también radica la naturaleza y lo interesante de ello, no busca soltar otro espacio, porque acá no vamos a soltar nada. Y eso también es una responsabilidad, tenemos que estar en todas y seguir disputando cada uno de los espacios que podamos, pero por supuesto también no ceder a que vamos a simplemente limitar nuestra posibilidad de deliberación a aquello que está que se ofrece desde ciertos sectores que sabemos perfectamente están profundamente delegitimados. Entendemos también que es muy importante, por ejemplo, cuestionar los términos que hoy día ofrecen los límites de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos pensando en un proceso que, por ejemplo, excluye deliberadamente a quienes sabemos bien son parte del inicio del estallido. No pueden votar menores de 18 años. ¿Qué nos dice esto? También pone límites y ha sido una disputa muy interesante que ha abierto la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Movimiento de Acción Migrante para la participación migrante de este proceso en un contexto de una sociedad que por supuesto ha cambiado profundamente su composición, y entender también ahí la posibilidad de ir ampliando ese sentido súper limitado de la idea de los chilenos o de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces nos parece hoy día que es posible entonces pensar la elaboración de otro calendario, un calendario donde podamos deliberar, donde podamos construir un programa común, donde podamos generar una agenda propia y donde podamos también tener elementos con los que
presionar las formas que tome la vía institucional, presionar cuál es nuestro programa, cuál es la constitución que nosotros desde los pueblos queremos elaborar, para que no sea después otros los que comiencen a imaginar o creativamente establecer sus propios términos, sino nosotros establecer aquellos con los que vamos a exigir y demandar. Y también la posibilidad también de participar y seguir con ellos. Me parece que hoy día es posible y es necesaria levantar estrategias de articulación entre distintos sectores. Nosotras como coordinadora hemos tomado una tarea que ha sido difícil, que es pensar la posibilidad de transversalización del feminismo en los movimientos sociales, lo que nos ha llevado a estar en donde no quieren que estemos. Nos ha llevado a decir la necesidad del feminismo en el mundo sindical y con todas sus dificultades, la necesidad del feminismo en el mundo de pobladores y pobladores, en las asambleas territoriales, en los gremios y en cada uno de aquellos lugares donde sabemos que el feminismo no siempre tiene un lugar. Nosotros vamos a disfrutar eso, lo hemos hecho en sucesivas ocasiones, lo hicimos en Unidad Social también. Lo hicimos hasta el punto en que también entendimos que no era posible sostener nuestra participación en ese espacio. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no podamos hoy articular un espacio o una alternativa conjunta, en condiciones que sí cambien los términos en que se genera, porque para nosotros es importante el camino, es importante que sean condiciones democráticas, en condiciones de horizontalidad, en condiciones donde efectivamente cambiemos las formas en que se hace la política, porque eso es muy relevante también. No basta solamente con pensar cuál es nuestra meta, sino que es transformar cada camino hacia ello. Eso es lo que también hace el feminismo, cambiar las formas en que entendemos la democracia y las formas de hacer política. Lo hizo antes, lo hizo en dictadura cuando decían que queríamos democracia en el país y en la casa, lo decimos hoy día cuando queremos procesos transformadores y que nos hagan ver la violencia policial, pero también la violencia con la que convivimos cotidianamente. Y en relación a me voy a centrar también en la pregunta sobre los planes que tenemos ahora como movimiento y particularmente como coordinadora. Como ya saben, y espero que aquí, como decía recién el compañero, todos le prendan candela a la huelga general feminista que se viene ahora el 8 y 9 de marzo. Consideramos que es un llamado transversal, necesario y fundamental porque abre un lugar que hace del feminismo protagonista de un proceso, pero que convoca a todos los pueblos. Convoca a la necesidad de un paro que sea productivo y reproductivo de todas las formas y todos los trabajos que sostienen la vida, y la necesidad de subvertir la forma de ese día, subvertirla en los territorios, hacer acciones que hagan ver una vez más que esa normalidad que busca instalar Piñera no es tal y que no vamos a sostenerla y vamos a hacer de este un año también de movilización. Es una huelga que tiene un contenido político, un contenido que es un programa contra la precarización de la vida, un programa que habla y que nos permite pensar la amplitud de espacios en los que hoy día nos desenvolvemos y luchamos, la necesidad del derecho a la vivienda, el fin a la deuda educativa, la necesidad de un sistema de pensiones que reconozca el trabajo doméstico, la necesidad de los cambios en los términos en educación, en migración, en las luchas anticarcelarias. Y junto con eso, nosotros hemos declarado esta una huelga que va en primera línea contra el terrorismo de Estado. Y comparto plenamente la palabra respecto a la necesidad de instalar como protagonista de este proceso, comprender que no estamos en un estado, ¿cierto?, de normalidad y un estado de profunda excepción cuando sabemos que hay compañeras y compañeros que están presos, cuando hay compañeras que han sido mutiladas, que han sido violadas, que no hay condiciones de seguridad para marchar, porque saben bien, nosotros no estamos pidiendo autorización porque no están las condiciones para imaginar que la policía, bajo ningún punto de vista, sea una protección. Pero junto con eso también, porque es necesario que cualquier proceso que hoy día libremos, y esa es una responsabilidad central hoy día, ponga de frente a quiénes son los responsables políticos de estas condiciones. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, y creo que también es una tarea que no podemos soltar, que es necesariamente decir que Piñera se tiene que ir, que no podemos sostener la vida de un gobierno que es criminal. Lo mismo con la ministra Pla, que ha sido cómplice de la violencia política sexual. Entonces son dos fundamentos muy importantes de este proceso, que es en lo destituyente y en lo constituyente, donde vamos a ir construyendo esta fuerza propia y donde yo creo que, y solo con eso me gustaría cerrar, que no es necesario pensar ese binarismo de adentro o fuera de las instituciones, sino la posibilidad de impugnar y transformar cada uno de esos espacios y no soltar ninguno, porque la medida en que soltamos cualquiera de estos, es el momento en que otros van a comenzar a hacer una vez más la repetición de lo mismo y de sus medidas de lo posible. Bueno,
primero quería agradecer porque esta es la última ronda de preguntas, según entiendo, por sus preguntas. Veo que estamos como más o menos de acuerdo en varias cosas. Respecto a lo que decía el caballero Sergio, de la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, un proceso constituyente, ¿cómo lo vamos viendo desde nuestro espacio? Yo, según veo, y en mi corta experiencia, porque tanto experiencia no tengo, pero históricamente, como se ha contado, creo que estamos en una de las mejores posibilidades en términos de conciencia, de fuerza, de correlación de fuerza, en que nos ha visto en los últimos, no sé, quizá un movimiento social se ha visto en tiempo de Allende, pero no con una claridad tal que hay que cambiar la Constitución. No se trata de llevar un presidente y un gobierno socialista, sino de algo mucho más profundo y que va a tomar tiempo. No va a ser este año que logremos una nueva Constitución, estamos claros, pero sí en el futuro próximo seguramente lo logremos. Yo lo veo así porque en décadas no se ha visto tal fuerza. Respecto a la compañera Carolina que preguntó si la disputa del poder institucional, bueno, nosotros creemos que como asamblea, que no caer en la institucionalidad en respecto a la convención constituyente, respecto al acuerdo de paz, sería validándolo al momento de votar por este. Por eso nosotros rechazamos el acuerdo de paz. Ahora, respecto a todas las demás instituciones que existen, porque, digámoslo, lo de los derechos humanos es una institución, hay otras instituciones también no gubernamentales, también de gobierno, y es importante influir en esa, pero tampoco podemos caer en la validación de un proceso inconstitucional como o disconstitucional, como llaman, respecto a este acuerdo de paz. Y si es posible, pregunta a la compañera Carolina, de que una convención constituyente pase a ser una asamblea constituyente, así como que evolucionar o votar a una asamblea constituyente, como están los 12 puntos del acuerdo de paz, no veo que sea posible. Mientras siga estando en esta ligado a los partidos políticos, no lo veo posible porque no podría ser soberana, y es la principal característica de una asamblea constituyente. Y la compañera Lucía del Mar preguntaba particularmente por la tercera papeleta, y quería decir que no consideramos que sea para anular la segunda papeleta, es decir, la pregunta de qué organismo quiere para cambiar la Constitución, si una convención mixta o una convención constituyente. No está para anular, la tercera papeleta es para validar la Asamblea Constituyente. Ahora, la libertad de que si uno quiere anular ese voto o la segunda papeleta o la quiere colocar en la urna, depende de cada uno, es la libertad de cada uno. Lo que nosotros llamamos es a levantar una opción de tercera papeleta, porque necesariamente si nosotros queremos una asamblea constituyente necesitamos un plebiscito para validar este proceso, y este plebiscito lo podemos utilizar, y digo utilizar porque vamos a utilizar el plebiscito de abril a favor nuestro, no para dividirnos, sino para unirnos en una asamblea constituyente. Ahí, si quieren, no sé, la segunda papeleta, hacen lo que quieren cada uno, pero al final y al cabo está la libertad, pero más que nada buscamos unirnos como pueblo y recordar que porque sale una convención constituyente, o sea, las personas pueden creer que no tengamos la fuerza para levantar una asamblea constituyente. Ahora, actualmente no tenemos fuerza para levantar una asamblea constituyente, menos en esta fecha, pero sí con la fuerza que teníamos un 18 de octubre. Va a volver a ocurrir un 18 todos los meses, y va a haber un nuevo 18 de octubre. Y muy posiblemente vamos a volver a tener todas esas fuerzas. Cuando sea marzo, con la movilización de las compañeras del 8M, vamos a tener mucho más fuerza, entonces hay que prepararnos para eso y decir que finalmente, no porque hay una convención constituyente y salga, no sé, y se cambie la constitución, van a liberar a todos los presos de la revuelta. No va a ser así. Entonces, claramente no tenemos las fuerzas para nosotros liberarlo ahora, pero también es una de nuestras consignas, unas demandas sociales que se van a ir sumando.
Y a eso debemos apuntar, no solamente como que la Asamblea Constituyente va a cambiar todo, no, tenemos que apuntar a las demandas puntuales de ahora y la libertad de todos los presos de la revuelta. Gracias. Aló. Bueno, creo que esta es la mejor parte de la actividad del día de hoy. Y yo no sabía si venir, si no venir, si aceptar la invitación de Cristian cuando me invitó. Porque yo sabía, Cristian, que este periodo es un periodo especial donde iba a ocurrir algo que no había ocurrido nunca antes. En todos los foros que hacíamos antes de que existiera el famoso acuerdo tramposo, siempre partíamos desde el principio todos con mucha fuerza, muy unidos. Pero uno de los objetivos de ello es justamente que nos centremos en debatir, polemizar y pelear entre nosotros, cuando debiéramos estar dedicando estos espacios ya a debatir qué poner en la nueva Constitución. Imagínense, queda un mes al plebiscito. Entonces, una estrategia de ello es ponernos también a debatir, a discutir entre nosotros. Y bueno, y dejar para el final el momento lindo, que en realidad, gracias a la pregunta del amigo de ahí, que es la gran pregunta, nos damos cuenta de que todos estamos de acuerdo en que la mejor manera, y que tarde o temprano va a ser la forma, porque la pueden aplazar, la pueden retardar, la pueden evadir, pero no la van a impedir finalmente, es la Asamblea Constituyente convocada por el pueblo, sin límites impuestos por el poder anterior, y realmente democrática, donde el pueblo decida cada parte del contenido de la nueva Constitución. Eso va a ocurrir. Cada uno tiene sus escenarios, sus puntos de vista desde donde observa y participa del proceso dependiendo de la organización en la que está, la demanda por la que lucha. En mi caso, que ya no pertenezco ni milito en absolutamente nada, miro desde otro escenario. Entonces, al final es un debate muy rico y eso es lo que hay que rescatar el día de hoy. Quería rescatar un momento histórico, ya que el tema de la lucha femenina está tan fuerte. La civilización humana, a mí me gusta la historia, perdón, después de 5.000 años en que la mujer se quedaba en la casa, no tenía derecho ni siquiera a ir al colegio, a aprender a leer, logra su cúspide como civilización y el momento más alto en el conocimiento, cultura, ciencia, etc. Y ese momento lo encabeza, lo dirige, lo lidera una mujer, que fue la luz que todos seguían en ese momento en todo el mundo occidental. Y era reconocida como la persona a la cual había que preguntarle sobre cualquier tema. Hasta los reyes la visitaban a preguntarle qué cresta hago en mi reino. Esa mujer era Hipatia de Alejandría. Y justamente esa cúspide de la civilización humana, donde al fin se reconoce a la mujer como una persona que es capaz de liderar incluso culturalmente el mundo en algún periodo de la historia, es violentamente cortado, la asesinan, la descuartizan, reparten sus restos por todas partes. El obispo, el señor Cirilo, dirigidos por él, y ese día nace la Edad Media, que hasta el día de hoy tiene sus vestigios de colonialismo y de imposición violenta de un género contra otro, etc. Y también todos estos vestigios que tenemos de subordinarnos a lo que diga un presidente, a lo que diga un congresista, a lo que digan las autoridades, sigue aquí en nuestro inconsciente. Pero es algo que hay que seguir sacándose. Y el 18 de octubre, y el día de hoy, ha sido un avance gigantesco. O sea, lo que se ha logrado en estos 4 o 5 meses ha sido mucho más de lo que se había logrado en 100 años, de despertar y de avanzar hacia una emancipación no solamente militar cuando echamos los españoles, sino de conciencia, donde nos sacamos los patrones mentales colonialistas e inquisidores de la Edad Media y las mentes ya se van liberando. Entonces es cosa de tiempo que eso se materialice en un momentum político, constitucional, que refleje ese estado mental de la sociedad. Lo decía Andrés Bello, las constituciones son un reflejo del sentimiento y la mente de los ciudadanos de la nación. Tarde o temprano va a ocurrir.
Estas trampas, bueno, cada uno las vivirá como quiera, siendo candidato o no siendo candidato, votando por el apruebo o boicoteando, da lo mismo. Lo importante es lo que hemos logrado aquí. Es este avance, es todo lo que estamos aquí, y las decenas y cientos de asambleas territoriales que hay en todo el país que no existían antes del 18 de octubre. Eso es fantástico y eso merece un aplauso para seguir adelante sin importar lo que ocurra en marzo. Y ese es el sentimiento con el que tenemos que irnos. Da lo mismo lo que va a hacer en marzo. Esto nadie nos lo va a quitar. Es como aquel que lo encierran en una cárcel y dice: tú puedes encerrar mi cuerpo, pero mi mente sigue siendo libre. Quería aportar también a lo que plantea mi tocayo de Colombia, el caso de la papeleta. Es interesante. Bueno, desde el año 2008, cuando éramos la red de estudiantes, planteamos marcar el voto. Después eso creció en 2013, se hizo una campaña por otra organización y bueno, se marcó el voto, ¿se acuerdan? Algunos lo habrán marcado, etc. Pero tuvo un grave problema, que al marcar el voto, la mayoría de los vocales de mesa lo que hicieron, pese a que en el instructivo estaba clarito que ese no era el procedimiento, fue decir la preferencia que se marcó, ¿no? Por ejemplo, se votó por tal persona, y hay una raya que dice AC aquí, ya, se guarda. No se contaron las marcas, por lo tanto no generó una ruptura o un momentum de soberanía popular a nivel institucional. No las contaron, solamente las contaron los apoderados de mesa que voluntariamente fuimos y contamos nosotros, y en nuestras redes sociales lo hicimos ver y salió en alguna medio de comunicación de tercera categoría. Pero ¿qué pasa? En el caso colombiano, la gente lo que difundió fue llevar una papeleta extra. Por lo tanto, tuvieron que contarlas porque estaba separada del otro voto. Entonces, de 2.800.000 votantes, 2 millones llegaron con un papelito extra. Fue el que recortaron del diario, fue al boleto de micro, el papel confort que les sobró en el mismo centro de votación, da lo mismo. Cada uno llegó, puso su preferencia, o puso para el que lee, o lo que quiera, pero extra puso una papeleta extra, hecha a mano. Obviamente, no he investigado esa parte, pero habría que meterla dentro del otro voto, porque si tú la llevas aparte, te van a ver que llevas otro papel aparte, te lo van a quitar, no te van a dejar meterlo en la urna. Habría que meterlo dentro del doblez del otro, cosa que cuando el vocal abra el voto, ¡pum!, salga otro papel. Bueno, en Colombia sucedió que de 2.800.000, 2 millones de papeletas sacaron. No pudieron, aunque las botaran a la basura, eran evidentes. ¿Qué pasó? En Colombia la constitución era más radical que la nuestra, era de 1886 y este era el año 1990. Sacan las papeletas, tuvieron que contarlas, las presentaron al tribunal electoral y no sabían que el presidente trató de hacerse el leso. Ojo, no era, y aquí se matiza un poco el asunto que plantea el compañero de que primero hay que llegar al poder. En el caso colombiano, el presidente de turno era Sebastián Piñera, Carlos Gaviria, de derecha, conservador, obediente al consenso de Washington, a todo lo que hemos vivido nosotros. Se hace eso, pero como los señores del Tribunal Constitucional, aunque eran conservadores igual que los nuestros, eran abogados, por lo tanto alguna vez les enseñaron que existía el poder constituyente originario, derecho constitucional básico. No pudieron hacérselo leso. Y el Tribunal Constitucional conservador en Colombia decreta lo siguiente, abro comillas al fallo constitucional del Tribunal Constitucional de Colombia, año 90. Abro comillas. El soberano ha hablado. El poder constituyente primario se ha pronunciado. Debe convocarse a un plebiscito formal y oficial donde se pregunte si el pueblo quiere una asamblea constituyente o no. Punto. El presidente de derecha tuvo que acatar. Entonces, quería compartir ese detalle para decir que sí es posible, que hay muchos caminos, que no hay un solo camino, pero que tenemos que seguir adelante. Eso. Bien, muchas gracias a los expositores, a Javier, a
Javiera, a Matías, ambos, y Boris, por las exposiciones. Yo creo que hemos podido explicitar la diversidad de voces en cuanto a los diagnósticos, incluso en cuanto a las líneas de acción que podríamos tener. Y yo creo que ojalá esto pueda servir de insumo para que ustedes personal y colectivamente puedan reflexionar respecto a este tema. La cosa no queda acá, la cosa avanza. Y en momentos de crisis la diversidad se tiende a percibir más dicotómicamente, se tiende a percibir de una manera moralista incluso, como allá están los de la posición que no me gusta, pues ergo son las más malas, y acá está la respuesta, siendo que de pronto estamos en la misma vereda. Entonces, el llamado a resistir un poco a esa tendencia que provocan las crisis de paranoia, de sentirnos claustrofóbicos en nuestras propias teorías. Sabemos que tenemos que cuidarnos, sabemos que tenemos que encontrarnos, sabemos que tenemos que hacer más y nuevas categorías, nuevos imaginarios sobre la vida, porque lo que está pasando actualmente es muy novedoso. Es algo que no lo esperábamos, por eso mismo es una crisis también. Si tuviésemos la respuesta no sería una crisis. Y estamos viviendo una crisis en tantos niveles, desde lo subjetivo hasta lo colectivo, que necesitamos encontrarnos para poder hacer todos los desafíos que necesitamos hacer. Necesitamos reencontrarnos y reconstruir tejido. Voy a citar a Rita Segato, que ella decía que el proyecto histórico de los vínculos va en directo contraposición al proyecto histórico del capitalismo. El capitalismo nos quiere privatizados, desde nuestra subjetividad hasta destruir el tejido social. Y ahora nos estamos recién encontrando en un espacio, por ejemplo acá, en donde la densidad habitacional es vertical. Son espacios que concretamente no nos permiten encontrarnos. Y hacemos todo lo posible para poder generar estos espacios. Aprovechemos esta oportunidad histórica, juntémonos mucho más con los que sean, con los que más podamos, y avanzar en esa construcción de un poder popular, de un poder vecinal, porque necesitamos barrios organizados.